con esta serie de temas que traemos acerca de el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Este sería el mensaje número 32 de esta serie. Ya es una serie, ya 32 mensajes, ya es una serie completa, ya no es una miniserie. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del gobierno de Dios. El gobierno de Dios, dado que veamos esos 8 días acerca de los aspectos de la providencia de Dios. Recuerden que todo esto tiene que ver con nuestro Dios, que es creador, y bien interesante porque los temas son van como compartidos, como paralelos con lo que estamos viendo en Hebreos, con lo que estamos viendo en el Zoom los miércoles acerca de Dios. Entonces tienen que ver con esta parte, pero estamos hablando de ese Dios que es creador y ese Dios que es el sostenedor de su obra creada. Entonces, al hablar de cómo Dios sostiene su obra, entonces dijimos que ese tema para el sostenimiento de su obra se llama la providencia de Dios. Veamos hace 8 días que la providencia de Dios se divide en 3 ramas, que es la preservación, cómo Dios preserva a este mundo que Él ha creado y lo hace a través de su providencia. Hablábamos de la concurrencia hace 8 días, es decir, la cooperación de Dios, concurrencia. Hablábamos, y para entender esa parte de concurrencia, que tiene que ver obviamente cómo actúan en este caso dos entes, sería Dios y el hombre, pero entonces Dios como la fuerza primaria y el hombre como la fuerza secundaria, o la creación como la fuerza secundaria. Entonces los dos entes operan juntos, pero acá lo interesante es que las dos fuerzas, digámoslo así, o las fuerzas secundarias dependen de la primaria. Entonces es muy importante que entendamos eso. Y tiene que ver también, entonces decíamos que la providencia de Dios tiene que ver con el gobierno. Entonces hay 3 ramas de la providencia de Dios: preservación, concurrencia y gobierno. Ahora, todo eso está dentro de la preservación de Dios, es decir, como Dios es el creador absoluto de todo lo que vemos, pero Él también tiene la providencia en esta parte. La palabra providencia, como lo hemos visto la vez pasada, hay un tema de la providencia de hace como 1 mes y medio, 2 meses. Y entonces la definición que damos de la providencia, aunque la palabra providencia tiene que ver pro antes, videncia de ver, entonces es ver antes, pero no en ese sentido es la palabra providencia, porque ver antes más bien sería como la presciencia, o más bien digámoslo como la omnisciencia de Dios, tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Pero la presciencia de Dios es lo que tiene que ver con esa parte, pero es más como Dios ve las cosas al futuro, o conoce las cosas, pero porque Él las ha decretado. Y en esta parte de la providencia también tiene que ver lo mismo con esa presciencia, es decir, providencia, pero más con la provisión, es decir, Dios ve las cosas a futuro, pero porque Él las ha determinado o Él las ha decretado. Entonces por eso las puede ver, pero entonces la providencia tiene que ver no tanto con que ve, sino con que Él provee para que funcionen. Esa es la providencia de Dios, es decir, cómo Dios está ejecutando esa misma obra que Él ha hecho, está proveyendo para que funcione. Y un texto pues que veíamos nosotros, anoche lo mencionábamos en el Zoom, y que es el Salmo 104, que dice: les quitas el hálito y dejan de ser. Entonces Dios les está dando el hálito, les está dando el alimento, les está dando el mantenimiento a su creación, y a eso se le llama la providencia. Y obviamente esa providencia entonces se divide en 3, que es la preservación. Dios preserva la concurrencia, y la concurrencia es muy bueno porque Dios tiene medios, es lo que se quiere decir más que todo, enfatizar los medios que Dios tiene para operar. Y los medios somos en este caso pues su creación, es decir, Dios no va a obrar de una manera arbitraria, sino que lo hace a través de los medios. Es decir, cuando nosotros hacemos un movimiento, somos nosotros los que lo estamos haciendo como causa secundaria, pero quien nos permite este movimiento es Dios como causa primaria. Esa es la concurrencia. Dios como causa primaria nos da la capacidad para movernos,
pero Dios no nos mueve. Nosotros somos los que nos movemos. Accionamos, pensamos, realizamos las cosas de una manera tan natural, aun cuando pecamos. Lo hacemos de una manera tan natural que somos nosotros responsables de lo que hacemos, aunque la fuerza primaria, en este caso, la causa primaria es Dios de estas partes. Decíamos hace 8 días que es muy bueno tener en cuenta estas 3 divisiones. Inclusive a la misma preservación se le encuentra subdivisiones, y a la misma concurrencia y yo cuando me metí en eso dije, no, pero esto ya es muy profundo, ya esto nada más como para a nivel de estudios teológicos avanzados, y para no voy a entrar. Pero estas 3 divisiones se hacen sobre todo para enfatizar 2 peligros, los veamos 8 días. El peligro del deísmo, con D. Teísmo con T es Dios. Deísmo es un concepto teológico que ha salido de que se cree que hay un Dios, pero deísmo porque dice, sí, es cierto que hay un Dios, pero no tiene nada que ver con la creación. Es decir, Dios creó el mundo, pero se fue. O sea, marche como quiera marchar, el problema ya, pero Él se va, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, por eso se habla de la providencia de Dios en estos 3 aspectos, para evitar el peligro del deísmo y para evitar el otro extremo, que sería el peligro del panteísmo. Es decir, el panteísmo identifica a Dios con la creación, donde dicen todo es Dios. Y eso es muy peligroso, porque entonces cualquier criatura es Dios. El sol es Dios, las estrellas son Dios, aún el ser humano. Hay un ser humano tan inteligente, pues él es Dios. Hay una deidad ahí. Entonces es muy peligroso eso, ¿no? Para evitar el panteísmo. Entonces veamos hoy ya lo que es la concurrencia, y hoy vamos a hablar acerca de ese otro aspecto que es el gobierno de Dios, que tiene que ver obviamente con la providencia de Dios. Es decir, la providencia de Dios implica que Dios preserva todas las cosas con la concurrencia, pero con su gobierno. Es decir, Él no ha dejado la creación libre, que haga lo que se le da la gana, sino que tiene el poder y la autoridad para gobernarla. Y entonces es lo que vamos a ver. Entonces, cuando hablamos del gobierno de Dios, hablamos que Dios gobierna y dirige todas las cosas a sus propósitos. Dios gobierna y dirige todas las cosas hacia sus propósitos. Y eso es lo que hemos dicho desde un comienzo. Entonces, el tema de la providencia de Dios, y lo que nos está hablando es que Dios, que creó las cosas, las va a llevar a que se cumplan sus propósitos. Es decir, cuando Dios hace algo, lo hace con un fin específico, y se va a llevar a cabo ese fin. En ese sentido, Dios no fracasa en nada, en lo que Él hace. Otra parte del gobierno de Dios sería que el gobierno divino puede definirse como aquella actividad continua de Dios. Me gusta esta parte, actividad continua de Dios, por medio de la cual gobierna todas las cosas, de manera que asegura el cumplimiento del propósito divino. Dios tiene que gobernar a todas las cosas, tiene que gobernar a su creación para asegurar el fin de sus propósitos. Y si no, pues no lo haría. Por eso voy a comenzar hablando, pues, en parte negativa de Romanos 8:28, como se ha malentendido. La gente ha malentendido Romanos 8:28 diciendo que Dios obra para el bien de los que le aman. ¿Has escuchado eso? Romanos 8:28, vamos a ir allá. Yo he escuchado mucho eso, cualquier cosa que pasa, tranquilo, que la Biblia dice que Dios obra para el bien de los que le aman, y abrimos la Biblia en Romanos 8:28 y lo leemos así, de una manera superficial, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, mire, no se preocupe, nos dice, no se preocupe, que si usted ama a Dios, y usted es un cristiano, la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, eso que a usted le está pasando es porque Dios lo tiene para un bien, para que se cumpla el bien suyo, el propósito suyo. Dios lo guía todo para el bien de los que le aman. ¿Será cierto eso? No. Hay un muy mal entendido. El texto lo leemos otra vez, y hay que conectarlo con los otros versículos. Sabemos que a los que aman a Dios. Ahora, ¿quién ama a Dios?
Eso habría que entenderlo. ¿Quién ama a Dios? ¿Quién puede amar a Dios? Ya en Juan entendemos que el hombre, o Romano nos dice claramente que el hombre no ama a Dios. No lo ama porque él es pecador. Entonces, para que el hombre ame a Dios, dice que en primera de Juan 4:8 y de ahí en adelante dice que Dios lo amó primero. Es decir, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. El amor de Dios tuvo que venir a mí y tuvo que regenerarme, darme una vida nueva por su amor, me despertó en mí su amor y entonces yo respondo, pero porque Él me amó primero. Entonces aquí le habla a los creyentes. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, esto es conforme al propósito de los que son llamados, pero luego dice, porque a los que antes conoció, Dios dice que conoció desde antes, también los predestinó, y aquí está el propósito de Dios, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también glorificó, y a los, también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Es decir, si usted nota todos estos versículos, hay un plan original de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios conoció, a esos que Dios conoció, nosotros, Dios los predestinó. A esos que Dios predestinó, Dios los llamó a la salvación. A esos que Dios llamó a la salvación, Dios los ha justificado. Y a los que ha justificado, Dios los va a glorificar. Es decir, nosotros vemos un poder de Dios desde sus inicios hasta el final. Este es lo que llamamos la cadena de oro de la salvación. Desde el principio, la salvación es de Dios y nos lleva hasta el final, que sería en este caso la glorificación. Cuando no entendemos eso, entonces decimos, a los que aman a Dios son los que están en la cadena de la salvación. Todas las cosas ayudan a bien, pero no al bien de ellos, sino al bien de los propósitos de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, las situaciones que nos pasan a nosotros tienen un propósito y es llevarnos a cumplir el propósito de Dios, es el plan de Dios. Entonces, en Romanos 8:28 nos está diciendo que los problemas y las adversidades es para que se cumplan mis propósitos. No, los problemas y las adversidades en mi vida son para que se cumplan los propósitos y los planes de Dios. Amén. Y aún las bendiciones, todo lo que nos pase a nosotros tiene un fin, y es que se cumpla el propósito de Dios. Porque Dios tiene el gobierno. Entonces tenemos que comenzar por ahí. Cuando hablamos del gobierno de Dios, es que Dios está dirigiendo, controlando cada actividad de su creación, de las criaturas, es decir, de nosotros, para que se cumplan sus propósitos. Muy importante eso. Entonces, el mundo y todo lo que en él habita no es gobernado por el azar o por el destino, como algunas personas piensan, sino por Dios, quien dirige la historia y la creación hacia un objetivo final que Él se ha propuesto. Entonces no es que no sabemos para dónde vamos y esto como que está descontrolado y al fin en qué va a quedar. No. Dios tiene todo planeado. Aún esta pandemia en la cual nosotros entramos, eso está planeado por Dios. Y hay planes de Dios y propósitos de Dios que se están cumpliendo, así nosotros no los podamos ver, así nosotros no los podamos entender. Bien, entonces vamos a ver cómo, al entender esta parte del gobierno de Dios, vamos a ver cómo Dios estableció un trono de donde domina sobre todo, y es muy bueno que tengamos presente eso. El Salmo 103:19, el Salmo 103:19 nos habla de ese trono que Dios estableció, y desde ahí, de ese trono, Dios gobierna todo, domina todo. Dice Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció, por eso hablamos siempre que nos dirigimos a Dios el Padre, y siempre pensamos en su trono, y nos dirigimos al cielo, y Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, porque obviamente se supone que Él gobierna en el cielo, gobierna en toda, pero desde ahí tiene un trono, pero desde ese trono dice y que su reino domina sobre todos, ahora, es cierto que Satanás tenía cierto dominio,
y pareciera que sí, y que porque la Biblia registra que en la cruz el Señor lo destrona, le quita el poder, dice que triunfa sobre él, es cierto. Pero aún así Satanás, teniendo cierto poder, antes de que Jesús le quitara el poder, déjeme decirle que el poder de él aún no es insignificante, era insignificante, porque Dios, y está hablando aquí el salmista, y dice que Dios sigue reinando en su trono y él tiene toda la autoridad. De tal manera que cuando usted puede ir a Job, usted encuentra, y aún cuando va, creo que ese, a ver si recuerdo, antes de Malaquías, ¿cuál es el libro? Bueno, no sé si es Malaquías o el anterior, el anterior. Podemos ver cómo Satanás tiene que llegar delante de Dios y pedirle permiso para actuar. ¿Se acuerdan? 2 veces va donde Dios a decirle que, pero tóquelo y verá. Y Dios le permite tocarlo. Zacarías, eso, Zacarías. También usted lee en Zacarías, creo que es el capítulo 4, donde usted ve también como el mismo Satanás está acusando al sacerdote. Lo está acusando. Y ahí está el ángel. Y el Señor dice: Jehová te reprenda. Es decir, Satanás no tiene un dominio, una autoridad. Su autoridad es muy baja. Dios es el que tiene todo el control, es el que tiene todo poder. Y hablamos de Satanás porque se supone que sería el adversario de Dios, o el único que pudiera hacerle mella a Dios, pero no lo puede hacer. No lo puede hacer. Es una criatura, Satanás es una criatura a la cual Dios dirige, a la cual Dios gobierna, que le ha soltado y le ha dado cierto poder, y a través del diablo y los demonios, para de pronto atacar y enviar maldades, dificultades a los hombres que él quiere, a naciones enteras. Es cierto, pero bajo el control de Dios, bajo la autoridad de Dios. El único poder absoluto es el de Dios, como dice el Salmo 103. Dios domina desde su trono sobre todo, y eso es importante entender, sobre el mismo diablo. Conocemos este pasaje, pero es bueno mencionarlo otra vez, como el dominio y el reino de Dios es por todas las edades, y así Dios se lo mostró a Nabucodonosor, a este rey, en Daniel 4. Vamos a ir allá, Daniel 4. Versículos 34 y 35. Dice Nabucodonosor: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Está hablando de la eternidad de Dios, pero note, cuyo dominio es sempiterno. El dominio de Dios es para siempre, el dominio de Dios es eterno, y su reino por todas las edades. El reino de Dios es por todas las edades. Desde que existió algo que Dios hizo, por toda la eternidad, el dominio de Dios está ahí. Lo dice así. Y luego dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, por muy reyes que... Y él era un rey que se creía, y él ahora dice: yo soy nada. Y él hace según su voluntad. Note, ese es el dominio de Dios, es el gobierno de Dios. Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Es decir, en el cielo y en la tierra Él hace lo que quiere, hace su voluntad, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Nadie puede detener la voluntad de Dios. Lo que Dios estableció, por eso hablamos del decreto de lo que Dios se dispuso y decretó, eso se va a llevar a cabo, y en el camino no hay nadie que pueda detener su mano o que le pregunte qué hace o por qué lo hace, para qué lo hace, porque Él no debe darle explicaciones a nadie de lo que hace. Otra vez hablando con mi esposa, creo que era anoche después del Zoom, y siempre me voy por ahí, porque la cuestión es que a veces cuestionamos y queremos decirle: bueno, Dios, pero ¿por qué, Señor, no salvaste a toda la humanidad? ¿No? Como que nosotros quisiéramos eso. ¿Pero por qué queremos eso? Pues porque sabemos que hay familiares nuestros muy allegados que no responden al Evangelio.
Entonces uno quisiera que esos seres queridos, familiares, o todos los hombres quisiéramos que fueran salvos. Entonces yo le decía a mi esposa, ayer le decía, y esto es impresionante, porque cuando las personas van a ser lanzadas al infierno, y ellos van a estar en el infierno, y Dios les diga por qué están en el infierno, y lo primero que Dios les va a mostrar, ¿por qué decíamos eso? Pero esta mañana también, porque leíamos en Lucas donde dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? Entonces, lo que yo le decía a mi esposa y lo que yo he entendido en la palabra es esto, que Dios le dijo a Jerusalén y le dice a todo el mundo, vengan a mí, pero ellos no quieren venir. Note la expresión, no quisisteis, no quisisteis. Entonces cuando usted ve a su familiar, a su ser querido no viniendo, es porque no quiere, no quiere. Entonces cuando él esté en el infierno, Dios le va a mostrar, no me puede juzgar a mí y no lo van a hacer, porque Dios les va a mostrar toda la película y les va a decir cuántas veces yo me le hablé para que viniera a mí, usted no quiso, me cerraste las puertas, cuando fue fulano, tal fulano, cuando le habló, la llamada que le entró, el video que vio, la imagen que vio, el mensaje que le llegó, la invitación que le hicieron, la palabra que le predicaron, y eso va a entrar a carcomer a esa persona. No quiso venir, usted no quiso venir. Entonces la persona, ¿qué van a decir todos? Señor, justos y verdaderos son tus caminos. Yo estoy aquí y voy a pagar por la eternidad porque yo soy culpable de haberte rechazado toda mi vida. Ahí lo van a entender. Ahí van a tener toda la calamidad. Y en el caso tuyo y en el caso mío que estemos delante del Señor, el Señor nos va a mostrar también que nosotros no queríamos venir y que para poder venir Dios tuvo que cambiarnos el corazón, cambiar nuestra disposición, y que si vinimos a Él fue porque Él así lo hizo. Es decir, nosotros vamos a entrar al cielo porque Él fue el que nos iluminó, nos regeneró para que nosotros quisiéramos. Él puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y por eso nosotros quisimos y estamos allá. Entonces nosotros en el cielo no vamos a poder decir, Señor, ¿y por qué no lo hizo con mi familiar que está allá? Porque mi familiar no quiso y por eso está allá, y porque yo no quería, y porque si estoy aquí es porque Dios fue el que quiso que yo estuviera, y porque Él así lo decretó, así lo determinó, y ¿quién puede decirle a Él que no? Es decir, las decisiones de Dios, hermano, cuando tal vez nosotros ya salgamos de esta naturaleza caída, la vamos a entender. Pero esto es muy cierto, nosotros estamos en el Evangelio por la gracia de Dios. Porque Él produjo en nosotros el querer como el hacer. Si Él no lo hubiera hecho, estaríamos igual que los impíos, no queriendo. Entonces es muy importante que comprendamos eso, pues, para no acusar a Dios de algo que no. Dios gobierna todo y lo dirige para sus planes, para sus propósitos. ¿Y por qué a unos sí, a otros no? Porque Dios así lo estableció. Y sus decisiones no se van a frustrar. Por eso en esta parte me gusta mucho, y es la parte donde estamos nosotros, reformada, y no la otra parte wesleyana o arminiana, porque ellos ponen como que Dios no es capaz y como que Dios está ahí, y entonces si como que es la persona, ¿no? Entonces yo soy salvo porque yo quise. No, yo no quise, el Señor fue el que quiso y por eso soy salvo. Entonces hacen de alguna manera, hacen que la salvación sea del hombre, que el hombre fue el que tomó la decisión, ¿no? En una parte sí, pero cuando tú y yo, mi hermano, tomamos la decisión, el Señor ya la había tomado por nosotros. O sea, yo tomo la decisión de seguirlo porque Él tomó la decisión de que yo lo siguiera, si no, yo no lo hubiera seguido. Y es muy importante que entendamos esa parte. Entonces cuando hablamos del gobierno de Dios, estamos diciendo que todo lo que sucede porque Dios así lo propuso. Y entonces vamos a ir a Efesios 1, que obviamente hablé de la salvación ya, pero en Efesios 1 pues nos da más claridad lo que acabamos de decir. Efesios 1:7. Mire, Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, tenemos ya el perdón de pecados. Yo tengo redención por la sangre de Cristo, dice, tengo el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, es decir, no es según nada mío, según las riquezas
de su gracia, es decir, fue su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en sabiduría e inteligencia. Note que fue Él, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Quién lo hizo? Él, dándonos. Él, en Cristo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, la palabra misterio no es misterioso. Más que todo ahí es como algo que es difícil de conocer, algo como escondido, algo que para nosotros es como velado, no es revelado, ese es misterio. Pero dice que nos dio a conocer ese misterio de su voluntad. Para nosotros es misterio la voluntad de Dios porque no la podemos entender completamente por nuestra situación caída. Pero dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, según su beneplácito o lo que Él quiso, o lo que a Él se le dio la gana, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, la salvación y la redención fue porque Él así se lo propuso. ¿Y qué fue lo que propuso? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios todo lo propuso así. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Pero note esta palabra, dice que fuimos predestinados, pero conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La predestinación, la salvación, todo lo que implica la salvación para nosotros es conforme al propósito de Él, que Él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este texto es tremendo, porque este texto tira por el suelo el hecho de que el hombre es el que quiere ser salvo. No hay salvación si Dios no fue el que deseó la salvación para nosotros. Es decir, una predestinación. Él no es el que elige y lo hizo según su beneplácito, y lo hizo según sus planes, sus propósitos eternos que tenía para nosotros. Aquí se llama, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, la raza humana está toda caída. La voluntad de Dios es dejar unos caídos y salvar a otros. Ahora, ¿quién queda caído y quién es el que salva? Eso está en los designios de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que para nosotros es misterio. Todos los seres humanos estamos caídos, todos merecemos el infierno. Pero ¿quién es el que decide salvar a algunos y por la gracia de Dios entramos nosotros? Es Dios. Dios decidió salvarnos a nosotros, pero a nosotros los dejó a que fueran al infierno. Ahora, como es un misterio, la voluntad de Dios para nosotros está escondida y tú y yo no sabemos quiénes son los que van a entrar en la elección de la salvación. Entonces Dios nos dejó los medios de gracia, que es la predicación del Evangelio, la fe. Y como nosotros no sabemos, tenemos que ser portadores de ese Evangelio, llevar el Evangelio a todo el mundo y hablarle urgentemente, diciéndole: mire, si usted no se entrega al Señor, si usted no cree en Cristo, va a ir al infierno, por favor. Usted quiere ser salvo, quiere ir al cielo, arrepiéntase, crea en el Evangelio. Y ese es el deber de nosotros, predicarlo. Pero al final, los que van a ir a la gloria eterna son a los que Dios tenía predestinados, que estaban ahí. Como nosotros no lo sabemos, Dios nos puso a predicarle el Evangelio a todo el mundo. ¿Y para qué? Para que ese mismo Evangelio a algunos, o a la gran mayoría, les retunde para siempre en el mismo infierno. De que aún predicando el Evangelio, hablando desde Cristo, ellos dijeron no. Tú y yo hubiéramos dicho no. Como le dije a mi esposo un día, si nosotros hubiéramos estado en el tiempo donde a Jesús lo estaban condenando y donde estaban diciendo: ¿a quién les entrego? ¿A Barrabás o a Jesús? Nosotros, tú y yo hubiéramos dicho: denos a Barrabás, entréguenos a Barrabás. Y Pilato hubiera dicho: ¿y qué hago con el Cristo? Y hubiéramos dicho, tú y yo hubiéramos dicho: crucifíquele, crucifíquele. No vaya a pensar que usted caería a los pies de Jesús a decirle: perdóneme. Usted y yo le diríamos: crucifíquele, porque eso somos nosotros. Y hoy, si Dios no hubiera sido por su gracia, le estuviéramos rechazando. Me importa 5, porque así es el corazón del hombre. Esto en cuanto al gobierno de Dios, ok. Entonces Dios gobierna como rey del universo, no solo
Y esta parte me llamó mucho la atención, que Dios gobierna como Rey del universo y no solo como Padre. Porque esa es la otra parte, que la gente ve a Dios como Padre y no lo puede ver como Rey, no lo puede ver como Señor. Peligroso eso. Entonces la imagen que se tiene de Dios es que Él es Padre. Y como Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro, y esto es bien interesante porque Jesús enseñó a orar con el Padre nuestro a la iglesia, a los regenerados, a los creyentes, a los que han pasado primero por las 8 bienaventuranzas, que aquí las enseñamos, las estoy enseñando en Tuluá, que las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver con una persona que ha sido quebrantada ante Dios, que ha sido regenerada, y las otras 4 bienaventuranzas son la obra santificadora. Se evidencia la obra santificadora en esa persona que es regenerada. Entonces Jesús le está hablando a cristianos, a creyentes, gente regenerada, y a eso es que le está diciendo: cuando oren, oren Padre nuestro, es decir, porque ustedes solamente pueden llamar a Dios Padre, pero ese Padre nuestro se popularizó, que ahora los impíos rezan el Padre nuestro. Y entonces todo el mundo tiene a Dios como si fuera Padre, y como es un Padre, lo ven como anciano, porque como la Biblia habla como 2 pasajes del anciano de días, entonces ven a Dios como el anciano con una barba, sentado en su trono y con los brazos extendidos, y a pesar de que el hombre se revuelca en su pecado, Él sigue teniendo amor y misericordia por esa raza caída, y solamente vengan a mí. Entonces la gente eventualmente va ante Dios, no importa lo que hace en la semana, va a misa o al culto y le dicen Padre, y lo ven como un Padre que solamente puede perdonar y que está solamente para ayudar, no lo pueden ver como Rey. Sin embargo, cuando hablamos del gobierno de Dios, y es cierto, Él es nuestro Padre, y Él es Padre de los hijos que Él adoptó, es decir, de los creyentes, y es cierto que es nuestro Padre y podemos orar y acercarnos como Padre, pero Él es Rey. Cuando hablamos del gobierno de Dios, tenemos que inmediatamente entender que Él es Rey. Amén. Dios es Rey. Y entonces quiero ir a un texto tan siquiera para que lo veamos, que es Mateo 11:25. Mateo 11:25. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, es el Hijo, pero luego está diciendo: Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Note cómo Él ora: te alabo, Padre. Sí, Él llega como Padre, llega ante Él como el Padre, Él es el Hijo, pero luego le dice: Señor del cielo y de la tierra, Rey. Cuando le dice Señor, le está diciendo Rey. Señor es soberano, es decir, quien gobierna en el cielo y en la tierra. Entonces, hermanos, al conocer a Dios y al tener el conocimiento de Dios, sí, Él es mi Padre, y puedo acercarme como mi Padre, pero ojo, como decimos popularmente, con esa familiaridad, porque Él es Rey, Él es Señor. Y como Rey Él gobierna, y como Señor Él manda, y nosotros obedecemos lo que Él nos dice. Ok, en cuanto al gobierno de Dios, quiero hablar de unas cositas acá, y es esa extensión de su reino, que es una extensión universal. Es decir, el gobierno de Dios es universal, y Él va a regir todas las naciones, como dice el Salmo 22:28, Él rige todas las naciones. Salmo 22, versículo 28, dice: porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. De Jehová es el reino, por eso Él gobierna todas las naciones, porque dice que Él regirá. La palabra regir aquí es gobernar, conducir, mandar. Regirá las naciones, porque Él es el rey. O en este caso el Salmo 47, vamos a ir al Salmo 47 y yo quiero que lo leamos todo mejor, porque a mí me impactó la lectura de este salmo. Es más, el título dice: Dios, el Rey de toda la tierra. Y el Salmo 47, mire cómo dice, versículo 1: pueblos todos, pueblos todos, batí las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo,
porque Jehová el Altísimo es temible, temible, de temor, Rey grande sobre toda la tierra. Dios es Rey grande sobre toda la tierra. Y luego dice, mire su reinado, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, pueblos enemigos, y a las naciones debajo de nuestros pies. Está hablando un hijo de Dios ahí. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, la cual amó. Luego dice, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Jehová, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Él gobierna, hay que adorarlo, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Otra vez, Dios es el Rey. Y otra vez, la palabra Rey es que gobierna. Dios gobierna sobre toda la tierra. Luego dice el versículo 8, reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Otra vez el trono de Dios donde Él gobierna. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Entonces es un salmo que nos habla del gobierno de Dios. Dios gobierna sobre todo, Dios rige sobre todo. Ahora, ese gobierno de Dios que rige sobre todo, hermanos, va de lo menor a lo mayor. Y por lo menos quiero hablarle de lo menor en Mateo capítulo 10, y otra vez uno se queda sorprendido porque hay quienes han dicho lo siguiente: haga lo suyo, que Dios se encarga de lo de Él. ¿Ustedes han escuchado eso? Es decir, en otras palabras, Dios hace su parte y usted le toca hacer la suya. Sí y no. Sí, si entiendo la concurrencia. Si entiendo la concurrencia, sí, digamos que Dios hace lo suyo y yo hago lo mío, pero entendiendo que lo que yo hago es como resultado de la causa primaria que es Él. Es decir, yo hago las cosas porque Dios está en mí llevando a que las haga. Pero no como la mayoría de la gente piensa, no, Dios hace lo suyo y usted le toca hacer lo suyo. Es decir, Dios dice, hasta aquí llego yo, de aquí en adelante le toca a usted. Como alguien dijo, la salvación de los arminianos es como que Dios dijera, no se puede pasar el río, entonces yo voy a hacer el puente hasta la mitad del río y hasta ahí lo llevo, y ahora usted, si quiere pasar al otro lado, tírese y pase al otro lado nadando. El asunto es que eso es tan largo que usted no llegaría. Dios, yo 50 y 50, ¿no? Dios pone la mitad hasta la mitad y luego usted sigue hasta allá, ¿no? Pero el problema es que usted llega, o se ahoga y lo come el tiburón y no llega. La salvación por gracia es que Dios, nadie puede pasar el río, entonces Dios hace un puente, pero lo hace de lado a lado para que nosotros pasemos por encima. Es decir, Dios hace el puente, pero a nosotros nos toca pasar. Entonces, cuando hablamos de que a mí me toca mi parte, es que Dios hizo la suya, pero yo voy por encima de lo que Él hizo. Eso es. Entonces, mire esta parte de que Dios gobierna, pues hasta lo mismo. Mateo 10:29, ¿sí? Estamos en Mateo 10:29. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Note, no cae un pajarito, que sería lo más insignificante, sin la voluntad de Dios. Pero ahora esto otro que es como un ridículo, pues aún vuestros cabellos están contados. Pudiéramos ampliar el concepto de esta manera: si mis cabellos están contados, usted no sabe cuántos cabellos tiene. Hermano, usted no sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza. Bueno, yo veo que algunos tenemos más, otros menos. Usted no sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza, pero mire, escuche lo que le voy a decir. Si a usted se le cae un cabello, ¿usted lo echa de menos? ¿Le importa? Pero ¿por qué dice Dios que Él sí conoce la cantidad de mis cabellos? Porque a Él le importa un cabello mío. Si dice que mis cabellos están contados por Dios, Dios los conoce, es porque le importa un cabello mío. O sea, suena a nosotros ridículo, porque usted se peina y no sabe cuántos pelos quedaron en el peine, pero Dios sí, Dios dice, Dios sí sabe cuántos.
Porque el Señor reina y gobierna desde lo más insignificante hasta lo que nosotros es más grande. Tan es así que dice la Biblia que Él gobierna algo que es accidente o como un accidente. Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. El gobierno de Dios. Proverbios 16:33. A mí simplemente, o sea, esto me causa asombro. Dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, ¿usted cree que la gente cuando tira los dados o tira la suerte, ellos creen que eso tiene dirección? O sea, ellos cuando tiran un dado, una moneda, bueno, vamos a... Caricello, tira la moneda, a ver qué. ¿Usted cree que la gente cree que Dios está ahí? En esas decisiones, o los dados, están jugando los dados. Dice que la suerte se echa, es decir, dice, lo que está diciendo es así: los hombres tiran las suertes, pero la decisión de la suerte a quien le caiga es una decisión de Dios. Dios así lo determinó. Nosotros jugamos con nuestros hermanos, bueno, vamos a ver, por decir algo, o la pirinola. ¿Quién va a ir a la tienda? Nadie quiere ir, entonces jugamos la pirinola. A ver a quién le cae. Le tocó a usted, vaya. Se va a la tienda, por decir algo. Insignificante para nosotros, pero Dios dirige la suerte. Ese es Dios. Él tiene un gobierno, hermanos, desde lo más insignificante hasta lo más. Ya lo dije, pero Filipenses 2:13 dice que Dios, Filipenses 2:13, es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad, la voluntad de Dios que quiere que hagamos, Dios la produce en nosotros. Dios produce en ti y produce en mí el querer de Él, la voluntad de Él la produce en nosotros. ¿Usted vino aquí por qué? Porque Dios trabajó en usted y produjo la voluntad en usted para que viniera acá. Es el gobierno de Dios, Dios gobernando todo. Dios gobierna las malas acciones de los hombres. Dios las gobierna. Hechos 14:16. Mire, Hechos 14:16. Dios gobierna las malas acciones de los hombres. Esto es duro porque, no, ¿cómo así? Hechos 14:16. Dice, en las edades pasadas, está hablando de Dios, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dios ha dejado a las gentes andar en sus propios caminos. Es decir, si Dios no quiere, no los deja andar en sus propios caminos. De hecho, le voy a poner un ejemplo como Dios no dejó andar en sus propios caminos a este hombre. Génesis 20:1. Creo que ya se acuerda de qué se trata, pero Génesis 20:1. Recuerde que Abraham y Sara de alguna manera eran primos, pero él había hecho un convenio, y era que como ella era muy bonita, que donde quiera que fuera no le dijera que era su esposa, sino que era su hermana. Ahora miren lo que pasó aquí con el rey Abimelech. Génesis 20:1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, allá, ¿no? Es mi hermana. Y escuche, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Por qué la tomó? ¿Porque él dijo que era mi hermana? La tomó porque es el rey. Sara era muy bonita. Verso 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Dios vino. Abimelech es un impío. Pero Dios vino en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, es decir, la tenía en la lista,
y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, dice Abimelech. Pero mire el 6, y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. No sabemos qué pasó, pero él la mandó llamar para que fuera su esposa. Él quería dormir con ella, no sabemos cuánto tiempo duró, pero siempre hubo una dificultad y no se pudo acostar con ella. Intentó tal por una parte, no pudo por la otra, de pronto cuando la iba a tener, tiene que atender algo, asuntos del reinado, no sabemos cuántas noches pasó. Lo cierto es que él estaba dispuesto a acostarse con ella, pero el Señor le habla en sueños y le dice: yo no te permití que la tocaras, no te permití pecar, no te permití que la tocaras. Hablando de un rey. Mire el gobierno de Dios, hermano. Dios controla aún las cosas malas de los hombres. Y cuando no y permite que pasen, somos responsables, recuerda la concurrencia, del pecado que cometemos, pero Dios lo permitió con un propósito. Y Él tiene un propósito, de todas maneras. O sea, a Dios no se le sale nada en su gobierno. Si algo pasa, Él lo permite. Y si Él no quiere que pase, no va a pasar. Otro ejemplo que pudiéramos poner es el Faraón. Usted lee en la Biblia como 3 o 4 veces que dice que Faraón endureció su corazón, pero también dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces, ¿cómo es que Dios endurece el corazón de Faraón? Sencillamente porque Dios, y la manera de endurecer, en el original hay endurecer, es que lo suelta. Es decir, el corazón de Faraón está endurecido. Y cuando Dios envía las plagas a Egipto, el corazón está endurecido, pero se va quebrantando y se va humillando por las plagas, de tal manera que Él quiere dejar ir a Israel. Pero luego Dios, ¿qué hace? Dios detiene ese quebrantamiento del corazón de él y lo suelta y lo deja que vuelva a su estado normal, y él vuelve otra vez, toma fuerza y otra vez su maldad crece, se endurece y no lo dejó ir. Entonces Dios gobierna a las personas porque Él tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, mis hermanos. Controla a las personas impías, controla. Por eso creo que mi fuera, y con quien era que yo hablaba estos días y así, y le decía eso: mire, si Dios no controlara el mal en los corazones de las personas, este mundo se hubiera destruido hace rato. Y Dios puede permitir como que se levanten hombres como Hitler, lo permite, pero no siempre lo permite. Eventualmente los permite, pero cuando Dios quiere cortar, los corta. Dios puede permitir que se levante un Chávez, pero cuando Dios quiere, los corta también. Y como puede ser que no. Entonces todo eso está en el gobierno de Dios, porque Él tiene sus propósitos, porque tiene sus planes al final. Entonces es muy importante que entendamos el gobierno de Dios de parte de la providencia de Dios. Y quiero terminar acá diciendo, entonces Dios, todo esto es porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Como lo dice 1 Timoteo 1:17. Vamos a ir a mirar ese y otro y terminamos, pero vamos a Timoteo. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, el Rey de los siglos, inmortal, así le habla a Dios, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero lo llama al Rey de los siglos. Y el mismo 1 Timoteo, pero 6:15, adelante. Podemos leer lo siguiente: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, es el único, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios es el único soberano, es decir, tiene el dominio absoluto sobre todo, es el que gobierna porque Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Después, para el que está anotando, después lo va a leer usted en su casa, Apocalipsis
17:14, otra vez habla del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Apocalipsis 19:16, que tiene un cinto el Señor acá cuando venga que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Dios. Y en Mateo 28:18 dice que toda autoridad, dice Jesús ahora, me ha sido dada. Y mire otra vez dónde: en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús tiene toda autoridad, es decir, Jesús tiene todo el gobierno, hermano. Y como yo le decía en el Zoom, cuando uno ve el dominio de Dios, el gobierno de Dios, a nosotros lo tiene doblemente. Lo tiene porque nos creó y su creación Él la controla, la dirige, pero no nos tiene porque nos redimió, nos salvó. Somos criatura de Dios, pero somos adoptados sus hijos, es decir, hemos sido comprados. Por eso el creyente es doblemente siervo de Dios, por creación y por adopción, es decir, por salvación. Y Él es el Rey de nuestras vidas, amén. Y Él gobierna, así que hermanos, no estimemos nada, y cuando miremos la palabra de Dios, sometámonos a su palabra, porque Él es nuestro Rey, amén. Amén. Vamos a orar.